Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Para hacer un pantallazo a este pasaje bíblico que vamos a compartir, quiero decirles que Jesús ya no estaba. Jesús había, por supuesto, en cuerpo, pero sí en la presencia del Espíritu Santo, y los discípulos comienzan a predicar. Y Pedro es el hombre que comienza a vivir un avivamiento tan fuerte que las ciudades se amontonaban, se iban detrás de él para ver lo que pasaba. Y yo creo que es lo que está ocurriendo acá, porque desde lo que empezamos a escuchar de los testimonios yo me emocioné muchísimo. Cuando Alejandra, creo que es Alejandra, la última chica, estaba hablando, me emocioné mucho cuando ella dijo gracias, porque por un instante casi ustedes se quedan sin pastores. Allá por los años número 9, estamos festejando el aniversario número 14, un aplauso para todos ustedes por su cumpleaños. Les van a quedar las manos rojas de tanto que los vamos a aplaudir. En el año 9, yo le dije a Eduardo, estaban recién casaditos con Karina, creo, ¿no? Y le dije, Eduardo, si la iglesia no crece en este año, yo te saco de Aguaray y te llevo a Buenos Aires. Porque no puedes estar 9 años en una tierra y que no se produzca un fruto. Entonces Eduardo me miró y ella, me acuerdo que Karina me dijo, pastor, solamente denos un año más. Si no hay frutos, nosotros nos volvemos. Ese año la iglesia comenzó a crecer de a poquito. Mire todo lo que pasó en 5 años. Lo que va a pasar en 5 años más, esto es tremendo. Así que gloria a Dios por esto. El libro de los Hechos, este pasaje bíblico dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Diga conmigo amén. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Eduardo Galeano, Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Levanten sus manos al cielo, creemos en el poder de la declaración. Diga conmigo así: Señor Jesús, gracias por tu palabra es verdad. Bendice mi vida, Dios, háblame al corazón y utiliza la vida del pastor Alberto, conciencia, revelación, profecía, gracia sobre él para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios, señor. Bien. ¿Quién es este Pedro del capítulo 5 del libro de los Hechos? Es aquel discípulo que, por supuesto, el Señor había puesto sus ojos sobre él. Este discípulo que ahora está en un avivamiento, la ciudad es convulsionada, la gente comienza a llegar hasta el lugar, pero la necesidad era tanta, era tan grande la necesidad, que no alcanzaban las manos para orar por todos. Eran tantas las necesidades que había en el pueblo que no había una oración que pueda suplir a toda esa necesidad, sino que aún Dios tuvo que utilizar la sombra de un hombre para que a través de su sombra la gente sea sanada. Bíblicamente dice que sacaban a los enfermos y Pedro caminaba y la sombra caía sobre los enfermos y todos eran sanados. De tal manera que se produce un avivamiento tan grande, tan explosivo, tan trascendental, que las ciudades entonces corren atrás de los discípulos. Ahora, ¿quién es este Pedro del capítulo 5 que lo vemos envuelto en un gran avivamiento? ¿Cuántos quieren de ustedes que el Señor los utilice de esta manera? Su sombra caiga y sea extraordinariamente el Señor glorificado a través de la vida suya. Todos quisiéramos estar envueltos en un avivamiento de tal magnitud. Pero ustedes saben que este Pedro también es aquel hombre que en un momento determinado de su humanidad, el hombre también niega al Señor Jesús. Y entonces nos damos cuenta que Jesús había hecho un equipo de personas que muchos de ellos habían fallado y se había reunido con hombres falibles como nosotros. ¿Cuántas veces nuestras falencias nos hacen creer que Dios no nos puede utilizar? Cuando muchas veces miramos nuestra propia humanidad y decimos, ¿qué puede utilizarme Dios a mí?
Pareciera entonces que Pedro es el hombre que no se equivoca cuando vemos el capítulo 5 de los Hechos, cuando lo vemos caminar y que su sombra cae sobre los enfermos. Podemos observar entonces en ese Pedro pareciera un hombre intachable, que no se había equivocado jamás, que era digno de la confianza del Señor Jesús. Pero ciertamente ese Pedro no solamente se había hundido en una oportunidad en el agua, y Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Sino que a pesar de que había caminado y realmente el mérito es extraordinario, también se hundió porque su fe no le alcanzó. Pero nos encontramos también con un Pedro que también había negado a su Señor. Un hombre que había puesto su corazón al decirle a Jesús, Señor, si es necesario yo voy a poner mi vida por vos. No te voy a negar. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, Pedro. Y Pedro, si usted se pone a indagar en la Escritura, nos encontramos con un Pedro que lo que hace no es solamente negarlo, sino insultar, maldecir, hablar palabras groseras, diciendo yo no conozco a tal hombre y todo lo demás que venía del abecedario. Pedro era un hombre que bajo la presión había mostrado que más gobernaba su humanidad que su espiritualidad. Era un hombre que a pesar de eso comienza a sentirse tan mal porque luego que el gallo canta, el hombre llora amargamente su traición. ¿Quién era ese Pedro? Era un hombre que Jesús había escogido. Dígame si muchas veces nosotros no tenemos un poquito de eso. Nos sentimos inmerecedores de tener la familia que tenemos. Nos sentimos inmerecedores de ser los padres y tener hijos como los que tenemos. Muchas veces creemos que no somos merecedores de ciertas cosas que Dios nos ha privilegiado y algunos llaman la vida misma nos ha privilegiado, diciendo la verdad que yo no me lo merecía. Es más, todos los que estamos acá sabemos que por amor Dios nos escogió, no porque éramos los mejores del barrio o por los que éramos el mejor del vecindario. Éramos quizás los peores, los que el mundo había desechado, pero Dios aún así nos había escogido. Es entonces que Jesús mismo se había equivocado en la clase de personas que había escogido. De ninguna manera. Jesús no se había equivocado en las personas que había escogido. Sabía claramente que tenía un equipo de hombres que fallaban, que su humanidad muchas veces los gobernaría. Y quiero ir con ustedes a algunos pasajes bíblicos que los tengo anotados, no se los voy a hacer buscar, pero para que usted observe ese equipo que Jesús había formado. Porque muchas veces hasta nosotros pensamos, ¿será que se oró para poner a fulana de tal o a mengano de tal? ¿Será que este se merece realmente lo que tiene? Mire, en el libro, por ejemplo, de San Juan, en el capítulo 20, versículo 24 en adelante, nos encontramos con un hombre llamado Tomás, llamado el Dídimo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué me cuenta? Chupate esa mandarina. Mira qué equipo que tenía Jesús. Un hombre que sabe todo lo que Jesús había hecho y que les había hablado en muchas oportunidades que el Hijo del Hombre venía para poner su vida, que tenía poder para poner su vida y volverla a tomar, que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, este hombre llamado Dídimo, Tomás, está dudando ante la noticia que los discípulos pueden decirle. Y el hombre está diciendo, si yo no pongo mi dedo en su mano y no pongo mi mano en su costado, yo no creeré. Ese hombre también era parte del equipo de Jesús. Ahora, si a mí me hacen algo como Pedro, por ejemplo, que me niega, que maldice, que dice malas palabras, yo, Alberto Rey, darle una oportunidad a esa persona, pero ni soñando, lo pongo en disciplina de por vida. Lo excluyo. Sin embargo, me encuentro con que Jesús es mucho más amoroso que yo y ve lo que yo no puedo ver y hace lo que muchas veces mi humanidad no me permite hacer. Me encuentro entonces con este Tomás, que es el Dídimo, el que dice, yo no creeré si no meto mi mano en su costado y mi dedo en su mano. Yo no creeré. Es el hombre incrédulo, pero también es parte de un equipo, de alguien que vino a transformar el mundo. Nos encontramos con otros hombres bastante complejos en la vida
o en la vida discipular, nos encontramos con hombres como los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan los hijos de Zebedeo? Flor de muchachos. Mire usted lo que dice en Mateo 20, 20 al 28, se lo leo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, la madre, grandulones, la madre. Los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante Jesús y pidiéndole algo. Y él dijo, ¿qué quieres?, le dice Jesús a la mujer. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Se armó una puja de poder y dijeron, ¿cómo puede ser? La mamá viene a pedirle al maestro que lo siente a uno a la derecha y a la izquierda en su reino. Y los otros 10 se pusieron mal. Porque entre ellos había una cuestión de posicionamiento. ¿Quién no quiere estar un poquito mejor? Por supuesto, todos deseamos tener una casita mejor, deseamos tener una familia mucho mejor de la que vamos llevando, y vamos construyéndola, y vamos trabajando con la familia, y vamos a hablar de la familia en estos días. Y también, por supuesto, queremos estar siempre un poquito mejor, siempre y cuando no le robemos el derecho a los que están a nuestro alrededor. Y es lo que les pasa a estos. Vienen a hablar con Jesús, no importando si los demás se merecen ese posicionamiento. Ellos lo único que quieren es ser reconocidos delante de Jesús, para estar uno a la derecha y el otro a su izquierda. Ese equipo es el que está rodeando a Jesús. Y por último, recordar otra vez lo que les dije sobre este Pedro, que está entonces ahora llorando amargamente, porque cuando el gallo canta se recuerda automáticamente lo que Jesús le había dicho. Estaba tan mal Pedro, se puso tan mal, y el liderazgo de él no se aparta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Dios nos da algo, tiene que ser para Él. Y entonces lo que hace el Señor es, por supuesto, mandar un ángel a la tumba, y cuando las mujeres van a la tumba, el ángel les dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que yo voy delante de ellos. Y entonces nos encontramos con un mensaje que incluye y no excluye. ¿Por qué le dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro? ¿Que acaso Pedro no era parte de los discípulos? ¿Que acaso Pedro no era de aquellos que Jesús había escogido? Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que la culpabilidad de Pedro es tan profunda y es tan grande que el hombre se siente fuera. ¿No te pasa muchas veces cuando te equivocas que decís, no me merezco la familia que tengo? No merezco estos beneficios que he recibido. No me merezco la madre que tengo porque no la valoro. No me merezco el padre que tengo porque no lo valoro. No merezco este lugar o no merezco lo que tengo. Sin embargo, Pedro se sentía de la misma forma. No merezco ser un discípulo, en otras palabras. Pero el mensaje fue incluirlo. Díganle a los discípulos y a Pedro, para que Pedro sepa que a pesar de su error, Jesús no lo había descartado. Sepa que a pesar de su error, Jesús no lo descartó. Muchos de los que están acá quizás se convirtieron acá en Manantial de Bendiciones, y otros han venido de otras congregaciones. Sin embargo, el Señor no te ha desechado, al contrario, te ha aceptado y te ha incluido. Porque lo que no podías hacer en otro lugar, lo vas a hacer seguramente acá para gloria de su nombre. ¿No es esto extraordinario? No es para darle un aplauso al Señor en esta noche, para decir gracias, Señor, porque me has incluido. Pero llega un poco acelerado, el mensaje es mucho más extenso como para disfrutarlo, para rumiarlo. Pero llega un momento donde Pedro y los discípulos, por el liderazgo que tiene, es una característica muy grande de la de Pedro. El hombre tiene un liderazgo tan fuerte, pero a pesar de todo, el hombre no se puede perdonar a pesar del mensaje del ángel. ¿Y sabe lo que va a hacer? El hombre se va a ir al mar de Tiberias.
El libro de San Juan tiene 21 capítulos, pero a mi criterio el libro de San Juan cierra en el capítulo número 20. El capítulo 20 es el cierre de un evangelio extraordinario de amor. Si usted me acompaña, a ver, vamos juntos al libro de San Juan, el capítulo 20, es un pasaje realmente extraordinario, el pasaje de San Juan. El versículo 30 del capítulo 20 y el 31 dice esto: hizo además, mire si nos cierra la carta, mire si nos cierra el evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿Qué? Vida en su nombre. Ese es el final de la carta, a mi criterio. Pareciera como que el capítulo 20 es el cierre, es el broche de oro. Pero yo vengo de la época, y los que somos más de 50 para arriba, a ver, levántame la mano los jóvenes de 50 para arriba. Bien alta la mano. Ahí las chicas no levantan la mano, pero la cara las vende alguna, ¿eh? Bueno, entonces, los que tenemos más de 50, venimos de la época donde no había celular. Nosotros teníamos la casa, por ejemplo, que tenía un teléfono con cable. Con esa casa, si la vendías, te comprabas dos. Porque el teléfono, ¿te acordás? El teléfono era tan valioso que tener una casa con teléfono te habilitaba a comprarte otra. Aparte, todos los vecinos venían a hablar y eran amigos del que tenía el teléfono en la cuadra, porque nadie tenía teléfono. Pero yo vengo de la época, o venimos, muchos de los que estamos acá, de la época de las cartas. ¿Cuántos escribieron alguna vez una carta? Escrita, papel y lápiz. A ver, levántame la mano, mira, ya se vendió con la edad. Bueno, nosotros escribíamos una carta y cuando uno estaba enamorado escribía, querida Miriam, qué bueno fue verte ese día en la plaza este domingo. Fue tan hermoso, ¿te acordás? Cuando los pájaros volaban. Y mientras estábamos tomando mate, y yo te tomé de la mano y te di ese beso, ¡wow! Tus labios tenían gusto a frutilla. Y seguía diciendo un montón de cosas y demás. Pero cuando llegábamos al final de la carta, yo siempre firmé de esta manera. Siempre mis cartas, ella lo sabe, y hasta ahora mis mensajes, cuando le pongo un mensaje romántico, ahora por WhatsApp o por... ahora siempre cuando firmo pongo Alberto siempre tuyo. Esa es mi frase final. Se la regalo, si usted la quiere poner, pone Hermenegildo siempre tuyo. Así que yo decía, Alberto siempre tuyo. Pero ¿qué pasaba cuando cerrábamos la carta? La envolvíamos, la cerrábamos, la perfumábamos, le echábamos un perfumito, la poníamos adentro de un sobre, le pasamos la lengua. ¿Qué pasaba? Podíamos abrir el sobre, si nos habíamos olvidado de algo, podíamos sacar otra vez la carta, pero no podíamos tachar o borrar, porque quedaba feo. Entonces agregábamos una parte donde le poníamos asterisco, postdata. No te olvides que el próximo domingo te espero en la misma plaza y en el mismo banco. Encontrábamos otro sobre, y la mandábamos con frita. ¿Cuántos han hecho alguna vez eso? Habrán puesto una postdata en una carta. Es porque te olvidabas algo, era porque algo había quedado colgado. Jesús lo que va a hacer, va a habilitar a través de San Juan el capítulo 21. Y para mí el capítulo 21 de San Juan es la postdata del libro de San Juan. ¿Se anima a leer una parte conmigo de este hermoso capítulo? ¿Por qué hay una postdata en este tremendo libro de la Biblia? ¿Por qué Jesús permite, cuando el libro se cierra tan hermoso, versículo 2 del capítulo 21, vamos a leer el 1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Quedamos ahí, después seguimos leyendo un poquito más. ¿Quiénes estaban ahí? No nombra a algunos de los discípulos, pero nombra a los más problemáticos. Nombra a Tomás el Dídimo, el que había dudado. Nombra a los hijos de Zebedeo, que eran los dos que luchaban por poder. Nombra a Pedro, que era el que se sentía mal, y a otros dos discípulos, uno de Caná de Galilea y a otros que no los nombra. En otras palabras, ¿saben a quién va a buscar Jesús? A los problemáticos, a los que se sienten fuera, a los que se sienten incapaces, a los que creen que no pueden, a los que creen que por su actitud lo eterno se terminó. Muchas veces el enemigo nos hace sentir indignos. ¿Y vos vas a la iglesia? Si te vivís discutiendo con tu esposo, ¿y vos vas a la iglesia? Que todavía tenés esos pensamientos. ¿Y vos querés servir a Dios? Que todavía te faltan tantas cosas. Vos estás deshabilitado, estás descartado. Jesús va hacia ellos. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Los va a esperar con una comida. ¿Alguna vez te hicieron un desayuno en la cama? ¿Cuántos le hicieron algún desayuno en la cama? Bien alta la mano, bien alta la mano. Le hicieron un desayuno y se lo llevaron a la cama. Qué lindo, ¿no? Y a los que nunca le hicieron un desayuno en la cama, cumpleaños, aniversario, levántame la mano. Señor, dales esa bendición. Un cumpleaños. Usted llega al cumpleaños, usted está con las lagañas acá en los ojos. Todavía no se lavó ni los dientes y le aparecen con un desayuno. Y ahí en el desayuno está el café con leche, está el mate, está el té, lo que usted tome, hay unas galletitas, hay unas frutas, hay un poquito de yogur, un poco de queso, un jamoncito, y lo llevan a su... Y dice, wow, ¿esto es un sueño o es verdad? Eso es una expresión muy grande de amor. ¿Qué va a hacer Jesús con aquellas personas que se sentían desechadas? Miren lo que va a hacer. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, versículo 4, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondió, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús, en otras palabras, está a la orilla del mar de Tiberias, está amaneciendo, y Jesús está haciendo unas brasas. Y en las brasas hay pan y hay pez. Hay un pescado ahí que Jesús está haciendo. Está cocinando para aquellos discípulos que se sentían fuera. Les está dando una expresión de amor y una importancia tan grande. No te sientas fuera, no te deseches. No creas que Dios no puede utilizarte. Jesús hoy ha preparado una mesa, ha preparado una comida para ti. Está diciendo, tú me interesas. No te sientas mal porque tus errores pareciera que te condenan y el enemigo agudiza esa condena haciéndote creer que estás fuera. Jesús te dice, no pienses que estás fuera de mi equipo. No pienses que estás fuera de mi familia. Tú eres parte de mí y eres parte de mi equipo. Por eso vengo a buscarte y a decirte que haré grandes cosas contigo. No es esto extraordinario, no es esto maravilloso, no es esto glorioso, no es esto para darle un aplauso fuerte a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Luego nos encontramos con que Jesús, después de hacer esto, los discípulos se dan cuenta que Él es el Maestro, pero en un momento Jesús lo va a tomar a Pedro y va a caminar con él, seguramente por las orillas del mar de Tiberias. Y allí es ese pasaje que tantos predicadores como yo los hemos predicado. Me amas, Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En 3 oportunidades le pregunta el Señor. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro a lo último se entristece mucho.
Y dice, Señor, tú sabes que yo te amo, tú conoces todo. Entonces en ese momento le dice, apacienta mis corderos. ¿Saben qué? ¿Por qué se entristece Pedro? Porque Pedro sabía que en aquel momento de la negación, Jesús le había dicho, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Pero ahora Pedro está diciendo la verdad verdadera. Está diciendo lo que está dentro suyo, el amor que siente por Jesús. Y Jesús no le dice que no lo ama. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Porque sabe Jesús que Pedro pudo haberlo negado. Pedro pudo haber maldecido. Pero también Jesús sabe claramente que lo que ahora está diciendo es realmente una verdad verdadera. Sabía que podía allí negarlo, pero que aquí lo amaba con todo el corazón. ¿Saben? Terminando y yendo un poquito más, porque después vamos a orar, quiero decirles que este Pedro, que muchas veces se sintió fuera, es el mismo Pedro que en un momento ahora le va a decir al Señor que sí, que lo ama con todo el corazón y que está diciendo la verdad absoluta. Pero ¿saben? Jamás de los jamases, Jesús le reprochó a Pedro, ¿por qué me negaste? Y yo creo que si alguien viene a mí después de una traición como esa, yo le diría, tenerlo sentado un tiempo porque quiero conocerlo. Quiero ver si cambió. Quiero ver si realmente lo que dice es verdad. Quiero que se gane con el tiempo y que pague el derecho de piso y que quisiera que con el tiempo pague su traición. Sin embargo, Jesús nunca le reprochó a Pedro, ¿por qué me traicionaste? No se sienta excluida, no se sienta excluido. Sabe usted, es parte de su equipo y es parte de su familia. Y en esta noche yo quiero hacer una pregunta a toda la iglesia. Si en alguna oportunidad usted se sintió como Pedro, después de haber fallado, después de haber errado, usted por ahí se sintió lejos de la voluntad de Dios, o por ahí se sintió con que Dios no lo podía utilizar, o escuchó esa voz que le decía, vos estás descartado. ¿Alguien ha sentido alguna vez esa voz? Por favor, al corazón, al alma, por favor, levante su mano, no tenga vergüenza. Bien, a mí también me ha pasado en alguna oportunidad. Sin embargo, Jesús va por aquellos que nadie quiere ir. Y Jesús los recibe con una comida, cual a otros no los recibe. Les prepara un desayuno en la orilla del mar de Tiberias. En esta noche no hay desayuno, pero quizás sí hay una cena. Y el Señor dice, a vos quiero decirte que te voy a utilizar. Y que estos días que van a ser especiales serán días donde Dios te va a marcar con fuego en tu corazón. ¿Habrá alguna persona que dice, pastor, yo quiero ser parte de ellos? Yo quiero, por favor, ser parte del equipo de Jesús. Levante su mano. Yo le digo que usted ya es parte del equipo de Jesús. A ustedes quiero invitarlos a venir aquí al altar y venir a esta plataforma o a este altar improvisado para que puedan ponerse de pie. Por favor, pónganse de pie y vengan aquí a decirle, Jesús, yo quiero que tú cuentes conmigo. Señor, yo quiero que me ayudes, que sanes mi corazón y que usted salga de su banco y venga aquí al altar. ¿Se anima? Aquellos que Jesús les habló hoy, yo los invito a venir aquí adelante. ¿Habrá alguna persona que está por primera vez y dice, pastor, yo necesito un milagro? Yo necesito que Dios me toque, que Jesús me toque. Ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Los que están por primera vez y necesitan un milagro de Jesús. Veo tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Veo tu mano.